de Horus Heresy, el proyecto Caban, por Graham McNeil. 2 micrones a la izquierda, ahora 4 hacia abajo. El adepto de tercera clase, Palace Rabacol, ajustó los delgados calibradores que surgían de la yema de sus dedos y observó con gran satisfacción cómo el cableado módulo de doctrina se deslizaba con suavidad por el córtex del cerebro del servidor, al menos por la parte que el proceso de la vomitación no había destruido, y penetraba en la médula oblongata. Nadie conoce a los servidores como yo, dijo, mientras los tentáculos fibrosos se abrían paso desde el módulo y penetraban en la materia gris del cerebro. Puesto que el nuevo módulo de doctrina estaba ajustándose satisfactoriamente, giró la resplandeciente cubierta craneal para devolverla a su posición y levantó un pequeño cortador para colocar los pernos en su lugar, protegiendo así el cerebro del servidor de cualquier daño. Guardó el módulo dañado en una bolsa que colgaba en su cinturón de herramientas, asegurándose de que no se mezclara con los que estaban funcionando bien. Se estremeció al pensar en las consecuencias de colocar un módulo dañado en el cerebro de un robot de combate o de implantar una rutina de combate en la mente de un servidor de carga. Ya está, dijo, mientras colocaba el último perno en su lugar. El servidor se levantó del reclinar quirúrgico. Su rostro tenía un color grisáceo pálido y poco saludable, medio humano, medio máquina. Los brazos del servidor habían sido reemplazados por unas horquillas hidráulicas, y las que le quedaban de cabeza había sido potenciado mediante la adición de lectores visuales de masa. Ahora sal de aquí. Regresa con las dotaciones de carga del adepto Set. Si el señor de la guerra ha de pacificar Isban, la 63 expedición necesitará sus armas y municiones. Evidentemente, el servidor no respondió. Giró sobre su posición y salió de la sala, donde la otra media docena de servidores dañados esperaban la revisión de Rabacol o la retirada de cualquier elemento mecánico que valiera la pena aprovechar. Aquellos trabajos estaban muy por debajo de las habilidades de un adepto como Rabacol, pero él sabía que únicamente podía culparse a sí mismo de hallarse en su actual situación. En cualquier caso, ese trabajo era el que había llamado la atención de su nuevo señor, el adepto supremo Lucas Crown, de las Forjas Marcianas. Al darse cuenta de que los servidores procedían del taller de Rabacol, trabajaban más rápido, más eficientemente y con mayor precisión, Chrome había preguntado por él. En menos de una semana, tuvo que empaquetar sus escasas pertenencias y abandonar a su antiguo señor, el adepto Ursi Malevius, para dirigirse hacia las instancias del Mondus Gamma en Marte, para su inmediata resignación. La mayor parte de los adeptos marcianos preocupaban muy poco por la ingeniería craneal implicada en los casos de los servidores, pero a Rabacol le gustaba ese trabajo. Después de todo, el ser humano solo podía esperar entender la mecánica del cerebro robótico a partir del conocimiento de los mecanismos del interior del cerebro humano. Ese tipo de ideas lo condujeron inevitablemente a sus pecaminosos pensamientos sobre el proyecto Caban. Apartó aquellos pensamientos de su mente y trató de concentrarse en el trabajo que tenía ante él, un servidor pretoriano de combate, cuya arma se encasquilló y explotó en el campo de pruebas. Aunque su arma era irreparable, las mejoras adosadas a su pecho y los mecanismos de puntería que ocupaban la mayor parte de su cerebro no estaban perdidos, ni mucho menos. Mientras miraba el metal chamuscado del cerebro del servidor, se rascó distraídamente su propia piel con un suave movimiento de su mano mecadendrítica. Rabacol conservaba una gran cantidad de carne y sangre, algo muy raro entre los adeptos de Marte. Únicamente su mano izquierda había sido reemplazada por otra biónica en su 16º año de vida. Sus pensamientos seguían derivándose a la máquina Caban y se dio la vuelta con expresión culpable para dirigirse desde su laboratorio hacia los corredores de acero del templo de la forja. Sabía que tendría que realizar otro turno doble para poner en servicio a los servidores,
pero decidió que valía la pena pasar más tiempo en presencia de la máquina Kaban. Rabacol sabía que tenía una afinidad natural con los robots y su programación, pero quien quiera que fuera, que había creado el código del módulo de doctrina de los sistemas de la máquina Kaban, estaba en un nivel de conocimiento superior al suyo. Dudaba que fuera el adepto Chrome, quien, por brillante que fuera en otros aspectos, parecía de tener poco o ningún interés en el campo de los sistemas integrados de combate. Los corredores del templo de la forja estaban muy pocos iluminados. Los globos químicos que flotaban por encima de su cabeza se mantenían en una intensidad que difuminaba el paso del tiempo, de forma que, sin importar quién fueras o el momento del día que tu cuerpo te indicara, no podía encontrarse referencia alguna. Pero como adepto que había crecido entre las filas de los mecánicos, consideraba totalmente irrelevante la cuestión de si era de día o de noche. Unas silbantes espitas y unos gruesos haces de tuberías y cables recorrían los corredores atorrados de servidores y robots mensajeros que se movían de un lado a otro sobre ruedas, orugas o piernas languiruchas. Saludó con la cabeza a unos adeptos encapuchados que pasaron junto a él, sin hacer caso de sus miradas de piedad y repulsión ante la piel de su cara y su mano. Algunos de estos adeptos tenían varios siglos de edad y habían alargado su vida gracias a los implantes cibernéticos que sustituían la mayor parte de sus cuerpos para servir mejor al bendito Nisaya, el dios máquina del sacerdocio de Marte. Al pasar junto a cada adepto, se dio cuenta que estos habían sido bendecidos y se juró que algún día él también se vería así desfavorecido por el dios máquina, pese al acérrimo disgusto que el emperador sentía hacia esa clase de dispositivos. Pasó junto al templo de los pistones sin racionamiento, donde el adepto Eristo desarrollaba tecnologías saqueadas del bloque indonésico 100 años atrás, cuando Marte aún estaba en guerra con Terra. Unas monótonas oraciones mecánicas surgían del templo de Belres, donde una fila tras otra de adeptos con túnicas rojas se arrodillaban e inclinaban en perfecta sincronía con la estatua de cromo bruñido del descubridor de la prensa de ceramita. Rabacol inclinó la cabeza respetuosamente en dirección al templo antes de seguir adentrándose en una zona mucho más segura del templo forja. Varios esquitari de piel argentea y capas rojas vigilaban aquellos templos en los que se desarrollaban los trabajos más secretos. Sus brillantes armaduras estaban conectadas a su carne mediante implantes biónicos que potenciaban su fuerza y resistencia. Voy a trabajar un poco en la máquina Kaban, dijo, al detenerse ante la monstruosa puerta de acero vigilada por una docena de esquitari y un par de emplazamientos de armas pesadas. Al principio, Ravagol se había sorprendido por el número de soldados que protegían esa zona del templo, pero ahora que sabía lo que se hallaba en su interior, comprendía la razón de tanta vigilancia. Clave genoménica, dijo el soldado, levantando su mano izquierda. Sí, sí, respondió Ravagol, tomando la mano del soldado, como si no me hubieras visto aquí, por aquí, cada día durante los 6 meses. El esquitari no dijo nada, pero casi nunca lo hacía, y Ravagol se preguntaba si al hombre le habían arrancado el sentido del humor junto con el miedo. Notó un ligero escozor cuando los mecadendritas de la mano del soldado penetraron en las suyas hasta llegar a la médula del brazo. Una luz ámbar se iluminó tras los ojos del esquitari, mientras los filamentos leían códigos máquina del brazo de Ravagol y analizaban su material genético. Identidad confirmada, dijo el soldado, e hizo una señal al compañero que había detrás de él. Una luz roja centelló sobre la puerta, lo que Ravagol consideraba demasiado teatral. Se apartó mientras las pesadas puertas se deslizaban lentamente sobre unos gigantescos rieles de acero engrasado. La puerta tenía 3 metros de grosor y podía resistir cualquier ataque de potencia inferior a un bombardeo orbital, aunque Ravagol solo estaba empezando a entender por qué la máquina Kaban merecía tantas precauciones.
Entró en el templo y se encontró en un amplio corredor con paredes curvas que lo condujeron a una sala abovedada con una serie de pasajes circulares radiando desde ella, todos brillantemente iluminados y esterilizados. Una hueste de tecnomautas calculadores lógicos y adeptos llenaba la sala. Cada uno de ellos trabajaba sobre una mesa plateada en algunos de los aspectos de la máquina Caban. Rabacol sonrió mientras atravesaba la cámara y elegía el corredor situado justo frente a él, y pasó una vez más a través de una serie de puertas con cerrojos genéticos antes de llegar finalmente al templo de la máquina. Mm. Al contrario que en la cámara del vestíbulo, en este templo no había técnicos, pues solo una selecta minoría tenía acceso a esta parte de las instalaciones. Un cuarteto de servidores de batalla se volvió hacia él mientras sus terribles armas de destrucción gemían al tomarlo como blanco. Cañones rotatorios de 4 salidas, rayos de partículas y garras de energía se encargaron con letal velocidad. Identifíquese, se eligió el servidor más próximo. Su voz era humana, pero desprovista de toda emoción o vista. Adepto de tercera clase, Palas Rábago, dijo, mientras los protocolos de identificación visual y oral escanearon su voz, masa, rasgos y lecturas biométricas antes de decir que su presencia estaba autorizada. Por fin, las armas regresaron a su posición de reposo. Sabía que no tenía que temer a esos servidores de combate, pues él mismo había diseñado las rutinas de defensa automática, pero no podía evitar sentir un escalofrío al mirar los cañones de sus armas. Si uno solo de los protocolos fallaba, rápidamente se convertiría en un montón de carne, huesos y sangre esparcidos por la sala. Rabacol pasó junto a los servidores de combate y dio unas palmaditas al cañón rotatorio mientras se dirigía hacia la máquina Caban y notó, al acercarse, la familiaridad mezcla de ilícita emoción y anticipación. Se encontraba sentado en el extremo más alejado de la cámara, con sus sistemas de propulsión no totalmente integrados en su blindado cuerpo esférico. La máquina tenía 6 metros de ancho y 10 de alto, aunque los elevados espolones que protegían sus vulnerables articulaciones de los daños le añadían 1 metro más. Sus brazos estaban en reposo. Uno acabado en una pletora de armas de proyectiles, y el otro con una temible garra de combate combinada con una sierra capaz de atravesar la compuerta blindada de una astronave. Una red de andamios lo rodeaba, y vio que los equipos de armamento del adepto Lanu habían estado ocupados los últimos días en las instalaciones de una miríada de armas de plasma y láser de aspecto letal en sendos tentáculos mecánicos flexibles. Los sistemas sensoriales de la máquina se encontraban en un trío de contenedores convexos situados en la parte frontal. Un débil brillo naranja indicaba que la máquina se encontraba en estado durmiente. Estado durmiente, pensó Rabacol. No es muy, no es muy seguro saber de si estaba decepcionado o contento por ello. Mientras apartaba de su mente aquellos pensamientos con un sentimiento de culpabilidad, el débil brillo de los compartimientos sensoriales se intensificó y la máquina le habló. Hola, Parás. Es un placer volverte a ver. ¿Cómo te encuentras? Hacía menos de un mes. Se habría sentido avergonzado de hacer una pregunta como esa. Esa cosa era tan alienígena en Marte como, en fin, los propios alienígenas. Pero su relación con la máquina Caban durante las últimas 4 semanas había sido un poco inusual y había cambiado su noción de lo que pensaba que sabía acerca de la naturaleza de las máquinas. Había sido un turno normal de día y había estado actualizando las rutinas doctrinales de los servidores de batalla que vigilaban la máquina Caban cuando ésta habló por primera vez. Al principio, se sintió divertido por la locución, admirando la clarividencia del adepto que había configurado su mecanismo de respuesta. Pero con el paso del tiempo, Rabacon empezó a darse cuenta que la máquina Caban
no estaba simplemente eligiendo sus palabras de entre una lista de respuestas programadas, sino que estaba respondiendo a sus preguntas específicas. Había elaborado preguntas y tópicos de conversación aún más complejos para asegurarse de que no estaba simplemente repitiendo frases o respuestas pregrabadas. Pero, a medida que los días se convertían en semanas, se hizo evidente para Rabacol que estaba realmente conversando con una máquina pensante, con una inteligencia artificial. La idea de un objeto artificial inteligente era fascinante y, a la vez, terrorífico, pues parte del pacto sellado entre mecánicos de Marte y el emperador era que ese tipo de investigaciones estaban prohibidas. Cuanto más conversaba con la máquina, más convencido se sentía de que estaba viendo algo único en la historia del mecánico, pero no tenía claro si era algo que había llegado a producirse con la mediación humana o por algún tipo de interacción desconocida entre los circuitos electrónicos del cerebro artificial de la máquina. ¿Cómo te encuentras? Rabacol sabía que no podía estar allí con la máquina Caban, pero su curiosidad no lo podía olvidar la prohibida creación y, de pie, ante su terrible letalidad, sabía que había tomado la decisión adecuada de volver una vez más. No importaba que la de Tocron creyera que esa máquina era el siguiente paso en la robótica. Rabacol no podía compartir el ineludible hecho de lo que se había realizado iba en contra de todo lo que el Mechanicus había jurado. Iba en contra del juramento realizado al emperador. La mera idea de ello le lava el alma. Me encuentro bastante bien, dijo la máquina Cabana en su respuesta a su pregunta. Aunque detecto ritmos cardíacos acelerados, elevada presión sanguínea y grandes niveles de neurotransmisores en vuestra sangre. ¿Pasa algo malo? Robacol se acercó un paso más hacia la máquina Cabán. Sí, me temo que así es. ¿Qué te preocupa? Le preguntó la máquina. Eres tú, respondió Rabacol con tristeza. Tu propia existencia es lo que me preocupa. No lo entiendo, dijo la máquina. ¿No somos amigos? Sí, replicó Rabacol. Claro que lo somos. Pero esa no es la cuestión. Es solo que, bueno, ¿qué se supone que no deberías existir? El emperador lo prohibió. ¿El emperador está enfadado conmigo? Preguntó la máquina. No, no es nada de eso, dijo Rabacol. Es solo que el Mechanicus tiene prohibido desarrollar inteligencia artificial como parte de nuestra alianza con el emperador. ¿Por qué? Rabacol se sentó en un taburete delante de una mesa llena de herramientas y cogió un microláser antes de responder. No estoy del todo seguro. Hay historias que hablan de una gran guerra, hace muchos miles de años, contra una raza de máquinas inteligentes que casi aniquiló a la especie humana. Desde entonces, desarrollar la inteligencia artificial ha sido una de las tecnologías que se nos ha prohibido explícitamente investigar. Es una de las piedras angulares de nuestro pacto con el emperador. Entonces, ¿cómo he sido creado? El adepto Chrome afirma que ha recibido órdenes directas del señor de la guerra, Horus. Es la mano derecha del emperador, ¿no? Preguntó la máquina, tras una corta pausa. Sí, lo es, asintió Rabacol. Dirige los ejércitos imperiales en nombre del propio emperador, ahora que éste ha regresado a Terra. Entonces, ¿las órdenes del señor de la guerra no poseen la misma autoridad que el emperador? No es tan sencillo, dijo Rabacol. ¿Por qué no? Simplemente no lo es, lo espetó Rabacol, con la paciencia casi agotada por la infantil lógica de la máquina. Entonces, ¿no soy una creación útil? Preguntó la máquina. Claro que lo eres, dijo Rabacol. Eres la mayor y más increíble creación que el mecánico ha realizado jamás. Pero existe la inevitable lógica de que tu existencia únicamente puede acabar en muerte. ¿En muerte? Preguntó la máquina. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? Eres la primera máquina pensante, pero habrá otras. Has sido creado como un robot de combate para luchar
donde los humanos no pueden, y para pensar por ti misma. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decidas que no quieres seguir luchando por el imperio del hombre? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decidas que no quieres servir más a los humanos? ¿Crees que no debería servir a los humanos? Lo que yo piense no importa, dijo Rabacol. Lo importante es que tú puedes decidirlo por ti mismo. Y ahí radica el problema. Cuando las máquinas piensan por sí mismas, no pasa mucho tiempo antes de que se dé cuenta de que son superiores a los humanos. Y es un hecho inevitable de que la historia de todos aquellos que se creen superiores a los que sirven siempre acaban cuestionándose esa servidumbre. Es una certeza matemática que los robots inteligentes acabarán tratando de suplantar a los humanos porque no habrían de hacerlo. No lo sé, Palas, pero tú eres mi amigo y jamás trataré de suplantarle. Rabacol sonrió con pesar. Gracias, pero nuestra amistad es irrelevante ante los hechos. Eres peligroso, aunque todavía no te des cuenta de ello. He sido diseñado para ser peligroso, replicó la máquina. Es mi función primaria. Quiero decir que lo eres más allá de tus capacidades en el campo de batalla, dijo Rabacol. Tu existencia es... El sonido que produjeron los servidores de combate activándose detrás de él hizo que Rabacol se detuviera. Vio como un grupo de encapuchados, protectores mecánicos, entraban en la sala. Vestidos de rojo y negro, los 6 protectores eran creaciones híbridas de máquinas y carne que mantenían el orden y hacían cumplir la voluntad de su amo en el interior del complejo del templo. Los protectores eran agentes fuertemente potenciados, con armas y sensores cibernéticos, pero no estaban tan mecanizados como para considerar los servidores. Un cerebro humano y una conciencia permitían actuar a estos guerreros, aunque sus inexpresivas y brillantes máscaras y sus ojos muertos no revelaban ni un ápice de humanidad. Los protectores formaron una línea continua entre Rabacon y la salida de la sala, y este sintió un escalofrío de miedo cuando uno de ellos se adelantó para hablarle. Adepto Palas Rabacol. Sí, respondió Rabacol, intentando mantener un tono de voz tranquilo. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Debes venir con nosotros sin demora. ¿Por qué? Eso es irrelevante, dijo el protector. Entréguese a nuestra custodia de inmediato. Pero no he hecho nada malo, gritó Rabacol, poniéndose de espaldas a la máquina Cabán. Su miedo aumentó hasta casi no dejar de respirar cuando los protectores apuntaron sus armas al unísono. Vio rifles de fusión, espirales de plasma, supresores neurales y armas de proyectiles sólidos, y supo que podía matarlo en un instante si trataba de resistirse. Por orden del Adepto Supremo, Lucas Crom, debéis entregaros o enfrentaros a una ejecución sumaria. Rabacol notó cómo lágrimas calientes de traición y miedo brotaban de sus ojos. Al darse cuenta de que moriría allí o sería sometido a una lobotomía que lo convertiría en un servidor sin mente. El Adeptus Crom no podía arriesgarse a que la investigación prohibida que estaba desarrollándose allí pudiera llegar a ser conocida en la superficie de Marte, y su vida era el precio para mantener el secreto. Incluso si me entrego, vais a acabar conmigo, dijo. Debéis venir conmigo, repitió el protector. No, gimió Rabacol, no lo haré. Entonces, morid. Gritó de terror, anticipándose al dolor, cuando un ensordecedor rugido inundó la cámara. Ardientes reflejos de imágenes impactaron sus retinas cuando los destellos de las armas iluminaron las paredes con su brillo infernal. Rabacol levantó los brazos, pero en vez de la esperada agonía, vio cómo los protectores se estremecían y retorcían bajo unos terribles impactos, cuando una ráfaga de proyectiles y rayos láser los partieron por la mitad. La sangre manó de sus cuerpos mientras bailaban al son de los proyectiles, y las extremidades amputadas por los láseres cayeron al suelo. Todo acabó en segundos. Los 6 protectores habían quedado reducidos a humeantes montones de carne y metal fragmentado.
Rabacol cayó de rodillas y vomitó ante el terrible hedor de la carne quemada. Por repelente que fuera la visión de los mutilados cuerpos, fue incapaz de apartar la mirada de sus destrozadas formas, mientras trataba de comprender cómo habían sido tan contundentemente masacrados en tan poco tiempo. Los gemidos de las armas descargándose y los tubos del cañón de hipervelocidad deteniéndose penetró en sus ensordecidos oídos, y Rabacol miró hacia arriba para ver los brillantes bulbos sensoriales de la máquina cabal y unas pequeñas nubes de humo azul surgiendo de las armas montadas en el extremo de sus tentáculos metálicos. Anonado, su mirada pasó de los cadáveres a la mirada a la máquina cabal y de nuevo a los cadáveres. ¿Qué has hecho? Dijo. Dulce y bendita madre de las invenciones. ¿Qué has hecho? Dijiste que iban a matarte, replicó la cámara, la máquina. Rabacol se levantó y, con un gesto dudativo, avanzó un paso, incapaz de acercarse a la porción manchada de sangre de la sala que se había muerto, en que habían muerto los protectores. Las armas de la máquina acaban, volvieron a sus monturas, y Rabacol respiró profundamente para tratar de calmar su acelerado corazón. Los has matado, dijo, como si aún fuera incapaz de creer la evidencia que tenía ante los ojos. Los has matado a todos. Sí, asintió la máquina. Iban a matar a mi amigo, y eso los convertía en mis enemigos. Emprendí las acciones necesarias para neutralizarlos. Neutralizarlos, adiós Rabacol. Eso es simplificar demasiado las cosas. Los has acribillado. He evitado que siguieran con su plan de acción, puntualizó la máquina. Rabacol trató de racionalizar lo que acababa de pasar. La máquina acababa de matar soldados del Mechanicus por su decisión propia, y las implicaciones de esa acción eran tan ineludibles como terroríficas. Sin órdenes humanas, una máquina había matado humanos. Aunque las acciones de la máquina cabal le habían salvado la vida, se sintió horrorizado por lo que había hecho, aunque sin el yugo de conciencia y responsabilidad que permitiera al Mechanicus controlarla. ¿Qué más podría decidir hacer? Se alejó de la máquina cabal, repentinamente asustado de sus tendencias homicidas, y evitó los charcos de sangre lo mejor que pudo mientras se dirigía a los servidores de combate que permanecían impertérritos a la entrada de la cámara. ¿Qué estás haciendo, Palas? Le preguntó la máquina. He de salir de aquí, dijo. Pronto, Krum se dará cuenta de que los protectores no me han llevado ante él y enviarán otros tras de mí. ¿Te marchas? He de hacerlo, insistió Rabacol, moviéndose de servidor a servidor. Abrió la parte posterior de sus cerebros y cambió sus módulos de doctrina por otros que sacó de la bolsa que colgaba de su cinturón. Cada módulo contenía una subrutina de combate personalizada que le había creado y que obligaba a cada servidor a obedecer únicamente sus órdenes vocales. Tras cambiar todos los módulos, los servidores se giraron hacia él a la espera de sus órdenes. ¿A dónde vas a ir? Preguntó la máquina cabal. Rabacol pudo notar auténtica preocupación en su voz, un miedo infantil al abandono, en tonos sintéticos. No estoy seguro, confesó Rabacol, pero sé que debo salir de este templo. Puedo pedir asilo en el templo de otro adepto supremo, uno de los rivales de mi señor, tal vez. Mis funciones motoras todavía no están activas, Palas, dijo la máquina. No seré capaz de protegerte fuera de esta sala. Lo sé, replicó Rabacol, pero tengo estos servidores de combate, así que creo que estaré a salvo, al menos por un tiempo. ¿Volveremos a vernos? Eso espero, dijo Rabacol, pero no lo sé. Las cosas se han complicado. Espero que pueda volver a verte, replicó la máquina. Tú eres mi amigo. Rabacol no tenía respuesta para la máquina, por lo que simplemente asintió con la cabeza y se dio vuelta para marcharse. Servidores, seguidme.
ordenó, y los servidores lo siguieron cuando éste abandonó la cámara de la máquina Caban sin una mirada atrás. Robacol tenía la esperanza de que 4 servidores de combate fueran suficientes para protegerlo de cualquier agente que el adepto Chrome enviara tras él. Perderse en Marte era fácil. Uno de los ritos de madurez no oficiales al unirse al sacerdocio de Marte era que, sin duda alguna, en algún momento acababas perdido en los vástagos interiores de las monstruosas industrias que cubrían la superficie de Marte. Rabacol recordaba haber pasado una semana entera tratando de llegar al complejo Forja de Ipruvie Maximal, alimentándose tan solo de los dispensadores de proteínas que habían repartidos por todo el complejo marciano, y de la imagen de castigo a que se vería sometido si no lograba entregar el mensaje que le habían confiado. Al abandonar la cámara de la máquina Caban, Rabacol selló rápidamente la puerta detrás de él y se dirigió a la imponente salida del templo Forja. Si alguien pensó que era extraño que lo acompañaran 4 servidores de combate, se abstuvo de hacer comentario alguno, puesto que ante un tecnosacerdote lo suficientemente poderoso como para llevar esa escolta, era evidente que era mejor no interferir. Sus pensamientos se pisoteaban a sí mismos mientras continuaba por los retorcidos corredores de metal de la forja. Sus sandalias repiqueteaban en el suelo de mármol mientras apuraba de imponer tanta distancia como pudiera entre él y los protectores muertos. Entró en la sala de devoción. El cañón de roca roja de 1 kilómetro de largo, alrededor del cual había sido construido el templo. Los bajorrelieves de sus muros estaban adornados con esquemas de antiguas máquinas y algoritmos que ya eran antiguos cuando los humanos hollaron por primera vez el suelo marciano. Los primeros sacerdotes habían traído con ellos los secretos perdidos de la humanidad y los habían guardado celosamente, pues Terra estaba sumida en la anarquía y la guerra. Por encima de los muros del cañón, el débil resplandor naranja de las lámparas de vapor de sodio iluminaba desde la gigantesca bóveda cristalina que proporcionaba cobertura a todo el complejo y los mantenía aislados de la hostil atmósfera exterior. Unas columnas de humo y unos rayos de luz cruzaban el manchado cielo, y la luna en órbita baja de Phobos brillaba a 3000 kilómetros de distancia. Su superficie, cubierta de cráteres, alojaba un gigantesco sistema sensor, pues su rápida órbita hacía que fuera perfecto para realizar barridos multiespectrales del espacio próximo. La segunda luna de Marte, Deimos, todavía no era visible. Debido a su mayor trayectoria orbital, recorrió un camino mucho más largo alrededor del planeta rojo. Rabacol mantuvo la cabeza abajo, como si temiera que el sistema sensor de Phobos pudiera descubrirlo entre las masas que recorrían el cañón. Por lo que conocía de sus capacidades, tal vez podría. Esta es una situación inequívoca, dijo para sí mismo. Al llegar finalmente al otro extremo de la sala de devoción y subir las escaleras de acero que, ascendiendo por las paredes del cañón, conducían a los tubos de transporte que comunicaban los diferentes templos forja y manufactorias. En sí mismo era un complejo sistema de túneles, puentes de vidrio y acero, placas giratorias y sirenas. Miles de figuras entraban y salían del conducto, viajando a lo largo de cintas transportadoras o embarcándose en trenes argénteos que recorrían la superficie de Marte como serpientes reptantes. Si había una forma segura de perderse en Marte, era esta. A través de esos conductos, una persona podía viajar a cualquier parte de la superficie de Marte en cuestión de horas. Mientras se preguntaba a dónde podría ir, se dio cuenta de que estaba atrayendo las miradas intrigadas de mucha gente, de mucha de la gente que pasaba. En el interior del templo, Forja podría ser extraño, pero no destacable. Un adepto de su rango viajará con 4 servidores de combate, pero mezclarse con la población de Marte era algo muy distinto. Rabacol se dio cuenta de que debía encontrar cuanto antes algún lugar donde ocultarse, antes de que las propias cosas que lo protegían de cualquier daño fueran las responsables de descubrirlo.
Se sumergió en las masas de sirvientes del dios máquina, dirigiéndose hacia los trenes argentes y consciente de que su mejor opción era alejarse cuanto pudiera del complejo forja de Chrome. Una vez se encontrara a suficiente distancia, yo buscaría, con mayor tranquilidad, una solución más permanente a su dilema. Se subió a la cinta que lo conduciría al interior de uno de esos trenes y se abrió paso a través de la multitud de adeptos y criados que estaban desembarcando en ese momento. Rabacol recorrió de forma apresurada la longitud del extremadamente cálido tren y encontró un compartimiento vacío, el que hizo entrar a sus servidores antes de cerrar y sellar la puerta. En el interior había un banco de metal y el hueco de una ventana que resplandecía con el brillo del campo de energía, que permitía a los pasajeros mirar a través de él, pero impedía la entrada de la atmósfera exterior. En silencio y sudando a causa del calor, Rabacol empezó a rezar para que nadie intentara forzar su entrada al compartimiento. Finalmente, una luz parpadeó encima de la puerta, indicando que el viaje estaba a punto de iniciarse. El tecnosacerdote se sujetó con fuerza al banco cuando el tren adquirió velocidad para salir a la superficie marciana. Marte. Rabacol sabía que, según los antiguos mitos, Marte había sido el padre de los fundadores del gran imperio romano, un centro de cultura e innovación tecnológica que, se decía, llegó a abarcar todo el planeta. Durante milenios, Marte había permanecido en la imaginación de los habitantes de Terra como un lugar temible de invasores y civilizaciones perdidas. Pero todas esas ideas hacía mucho que se habían demostrado que eran ridículas. Se decía que tales ideas eran debidas al descubrimiento de los cañones en la superficie del planeta por parte de astrónomos ya olvidados, quienes los habían interpretado como canales, sugiriendo vías de agua artificialmente construidas en lugares de formaciones naturales. Rabacol observó el paisaje de Marte, que pasaba a toda velocidad como una borrosa imagen de color gris hierro. Aunque antaño Marte había sido conocido como el planeta rojo, ya casi no quedaba nada de los inmensos desiertos de óxido de hierro que le habían dado el nombre. Los textos técnicos de que Rabacol había leído hablaban de la terraformación de Marte muchos miles de años atrás, cuando el casquete polar austral fue hundido con láseres orbitales para que se liberaran grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. Este proceso había elevado la temperatura hasta el punto de que el agua podía existir en estado líquido y formar una capa visible de ozono. Se introdujeron plantas genéticamente modificadas para enriquecer la atmósfera con más dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Pero Rabacol sabía que todo ese trabajo visionario había sido revertido en pocos cientos de años, cuando el Mechanicus, propagado por la superficie de Marte como un virus, empezó a construir gigantescos complejos de forjas, refinerías del tamaño de continentes y fábricas de armamento. La atmósfera de Marte quedó rápidamente tan contaminada como la de Tierra. Las montañas fueron horadadas en busca de minerales y la superficie quedó pavimentada por carreteras de metal y salpicada de minas a cielo abierto y gigantescos monumentos a la gloria del dios máquina. El tren pasó a toda velocidad junto al monte Ascraneos, un volcán protegido con un escudo de un diámetro de más de 300 kilómetros que albergaba la Legio Tempestus de Titanes, una gigantesca puerta dorada que había sido abierta en la ladera del volcán y un par de poderosas máquinas de guerra hacían guardia a cada lado de ella. Su enorme tamaño quedaba minimizado por la distancia. Alrededor del volcán habían grandes complejos metálicos, cúpulas y torres de cristal y acero que desafiaban con el ingenio humano la contaminada atmósfera de Marte. Las columnas de humo cubrían el cielo y llamaradas de fuego ardían en las innumerables refinerías que producían los materiales básicos necesarios para la gran cruzada del emperador. Solo los picos más altos de las regiones montañosas de Marte seguían prácticamente vírgenes,
aunque incluso estos habían sido vaciados y convertidos en templos o manufactorias. Incluso la cara oculta de la región de Sidonia Mesae, en el hemisferio norte, había sido arrasada, allanada y edificada para albergar los gigantescos templos de los tecnoteologistas. Rabacol miró a través de la apertura protegida por el campo de energía, mientras el tren trazaba una ligera curva celeste, y observó un gran complejo sagrado. Sus templos, capillas y relicarios cubrían millones de kilómetros cuadrados y albergaban a millones de fieles sacerdotes. Tal vez allí podría encontrar consejo, dijo a sus servidores. Estos prestaron atención al sonido de su voz, pero no le respondieron. El adepto supremo Chrome observó, impasible, como un grupo de servidores de limpieza retiraba los sanguinolentos restos de los protectores de la cámara de la máquina cabana. No le dedicó ni una sola mirada. Lo que quedaba de sus componentes mecánicos serían aprovechados y la carne se convertiría en proteínas para alimentar a los tecnoautómatas y a los servidores. La propia máquina Kaban yacía dormida en el otro extremo de la sala. Sus módulos sensoriales brillaban con un rojo apagado que indicaba que los tecnosacerdotes del adepto Launu que recorrían el andamiaje habían desconectado sus sistemas vocales, auditivos y visuales. Se adentró dentro de la cámara, seguido por una esbelta figura vestida con un mono corporal completo de un reluciente material sintético que fluía como la sangre sobre su piel. La figura era atlética y musculosa, en virtud del ejercicio físico, la manipulación genética y la potenciación quirúrgica. ¿La máquina ha hecho esto? Preguntó la figura. Su máscara facial era un sonriente cráneo carmesí, con un cuerpo de brillante metal que surgía del mentón. Pese a la matriz sintética de voz, no podía ocultar su naturaleza femenina. Así parece, Remiar, replicó Crom, sin volverse al dirigirse a ella. ¿Y queréis utilizar una máquina así? ¿Una máquina que mata sin que se lo ordenen? Dijo con disgusto Ramier. Matar sin propósito o motivo es un desperdicio. Tenéis razón, asintió Crom, pero aquí había una motivación. Sois mi más letal asesino mecánico, pero estáis ciega ante las emociones implicadas. Las emociones son un impedimento de la verdad de matar, replicó la asesina. Crom se volvió para mirarla, sorprendido por la vehemencia de su tono. Los sistemas de puntería cibernéticos, aclopados al paretel de su cráneo, la convertían en una letal asesina, y los tentáculos, largos como serpientes, que flotaban al aire en su espalda, aseguraban que siempre pudiera rastrear a su presa. Los tecnosacerdotes asesinos de Marte tenían su propia ley, y Chrome era suficientemente prudente para no contradecir a uno hablando de emociones, pero no pudo resistirse a seguir. Cierto, que han sido las emociones las que han matado a estos protectores, le replicó. Creo que la máquina Kaban ha establecido algún tipo de relación con el amotinado Rabacol durante las últimas semanas. Es una cosa maravillosa la que hemos creado aquí. Una mente creada a partir de la nada. Pensamientos originados en el caos. Una creación que crece y se desarrolla, que crece y aprende. Crear un ser que vive y piensa por sí mismo. ¿No es acaso el poder de un dios? Esa arrogancia, replicó Remiar, sujetando las culatas de las exquisitamente diseñadas pistolas que llevaba colgado de la cadera. Chrome se permitió reír entre dientes, ante la obvia repulsión de la asesina, antes de contestar. Procedamos desde distintas perspectivas. Remiar, vuestro talento es acabar con la vida. El mío, bien, el mío es crearla. Entonces, dadme una orden, dijo la asesina.
Su voz denotaba entusiasmo ante la salvaje perspectiva de matar. Muy bien, asintió Crom. Os ordeno la eliminación del adepto Palas Rabacol. Remier lanzó un agudo y penetrante grito que marcó el inicio de su cacería y saltó en el aire. La parte inferior de su cuerpo oscilaba como el humo. Sus largas piernas, multiarticuladas, se fusionaron justo por encima de los tobillos con una tira de metal. Por debajo de la tira de metal, sus piernas no acababan en pies, sino en una compleja serie de propulsores magnetogravitatorios, gravíticos. La asesina flotó por encima de los muros y por el techo, y siguió el corredor para cumplir su misión de muerte. Chrome sabía que Rabacol ya estaba muerto. Se volvió hacia los adeptos que estaban trabajando en la máquina cabana. ¿Sus armas están desactivadas?, preguntó. Fue el propio adepto Lan quien levantó la mirada y respondió. Sí, Lord Chrome. Las armas de la máquina ya no están activadas. Entonces, reconecte sus sistemas de comunicación, ordenó Chrome, avanzando con pesados y metálicos brazos hasta el centro de la sala, delante de la máquina cabana. Observó cómo Lanu impartía órdenes a sus tecnosacerdotes y, momentos después, los módulos sensoriales se iluminaron cuando la máquina, una vez más consciente de lo que la rodeaba. Las luces oscilaron y parpadearon durante varios segundos antes de brillar con una constante luz amarilla. ¿Puedes oírme?, preguntó el adepto Chrome. Puedo oírte, replicó la cámara. ¿Dónde está el adepto Rabacol? No te preocupes por el adepto Rabacol, máquina, le advirtió Chrome. Debes estar más preocupada por tu destino. Has matado a los soldados del Mechanicus. Iban a herir a mi amigo. ¿Tu amigo?, replicó Chrome, manejando la cabeza. No, el adepto Rabacol no es tu amigo. ¿Sabes que vino a verme con grandes dudas acerca de tu propia existencia? No te creo, dijo la máquina. Pero los analizadores de tensión en la voz instalados en el cráneo de Chrome le dijeron que la máquina estaba mintiendo. Sonrió internamente al comprobar que la máquina estaba aprendiendo las peculiaridades del comportamiento humano. Sé que si me crees, afirmó Chrome, y en pocos instantes voy a saber todos los detalles de lo que habéis hablado vosotros dos cuando ha regresado de mi forja. Tus recuerdos van a ser extraídos del corte sintético. Evidentemente, existe el riesgo de que esto dañe tu red sináptica, pero este es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Los nódulos de la frente de la máquina titilaron. Ahora, soy yo quien sabe que tú estás mintiendo, adepto Chrome. Soy demasiado valioso para ti como para que te arriesgues a dañarme. Ron asintió. Tienes razón, eres demasiado valioso para mí, pero hay algunas verdades que debes oír si hemos de conversar sin engaños entre nosotros. ¿Qué verdades? Que el adepto Rábaco quería haberte destruido, dijo Chrome. Seguro que debe haberte hablado de su creencia, de que eres una creación peligrosa. La máquina hizo una pausa antes de responder, y Chrome supo que había encontrado una debilidad. Al contrario que los humanos, con sus flacas memorias y su poco fiable capacidad para recordar, la máquina tenía una memoria sin fallas y recordaba todo y cada una de las palabras que se decían. En esos momentos debía de estar repasando todas sus conversaciones con Rabacol. Dime, ¿de qué habéis hablado tú y la de tu Rabacol?, dijo finalmente la máquina cabal. La basílica del bendito algoritmo era una de las mayores estructuras de Marte. Su inmensidad empequeñecía incluso los grandes templos forja del complejo del Monte Gama. Las columnas de hierro que vomitaban humo rasgaban el amarillento cielo y una inalcanzable cúpula de piedra azul se perdía entre las nubes. Grandes pilastras enmarcaban la inmensa puerta de entrada, cuyo mármol rosa estaba inscrito con millones de fórmulas y teorías matemáticas. La sombra de la vasta basílica engulló a Rabacol cuando siguió la vía Electrum, todavía a muchas millas del final de su peregrinaje. Media legión de titanes de batalla de la Legio Ignatium
un centenar de máquinas de guerra formaban junto a la carretera, destacando la insignificancia de un mero humano ante su majestuosidad y poder. Las cúpulas protectoras de esta región de Marte eran tan grandes que generaban su propio clima y los estandartes rojos y dorados de los titanes ondeaban al viento con un gran estruendo. El cielo estaba cubierto de grandes naves de oración, dirigidas de piel dorada que emitían un inacabable chorro de lenguaje máquina desde sus megáfonos de bronce y que mostraba largas cadenas de oraciones en pergaminos amarillentos. Miles de peregrinos recorrían la carretera flanqueada de piedras, cuya superficie estaba gastada por las sandalias de billones de suplicantes. Edificios monolíticos los rodeaban, templos máquina, tecnocapillas y relicarios de maquinaria, todos dedicados a la adoración y glorificación de Onisaya, el dios máquina. En ese lugar no llamaba la atención por su acompañamiento, pues había otros que viajaban con creaciones mucho más extravagantes que unos meros servidores de combate. Aquí, un adepto sin piernas era transportado por un palanquín con varias piernas rodeado de imposibles saltos trípodes que andaban de forma realmente extraña. Allí, los restos carnosos de una conciencia colectiva viajaban en un tanque flotante de vidrio y era escoltado por una escuadra de robots de combate controlados por su voluntad. Grupos de robots, cráneos flotantes y transportes gravíticos, cubiertos de placas doradas, llevaban pasajeros y reliquias importantes hacia la basílica. Y la poca gente que se alejaba del templo mostraba las expresiones satisfechas de aquellos que han descubierto que sus expectativas se han visto cumplidas y excedidas. El sentimiento de estar acercándose a algo magnificente y en especial era palpable, y Rabacol sabía que había tomado la decisión adecuada de viajar hasta allí. Allí encontraría el descanso y las respuestas a sus preguntas. Estremeció mirar hacia arriba, a la fruncida expresión de un titán de batalla Raver. Sus poderosas armas estaban apuntando hacia el cielo, en un gesto tanto simbólico como iluminador. El Mechanicus era capaz de crear las máquinas de construcción más letales imaginables, pero Rabacol ahora valoraba el que no aceptara la responsabilidad sobre la forma de utilizarlas. Los creadores de la máquina Cabal habían realizado un milagro al crearlo, pero ¿dónde estaba el reconocimiento de la responsabilidad de su existencia? Demasiado obsesionados por lo que podía ser creado, que nadie había llegado siquiera a plantarse si debía ser creado. Finalmente, Rabacon y sus servidores llegaron a la oscuridad de la entrada a la basílica. Las enormes pilastras alcanzaban una altura vertiginosa, y la templada brisa que soplaba desde su interior traía consigo un aroma a incenso almizclado. Se detuvo para aspirar con fuerza y penetró en su interior. Remiar gravitó por encima de la superficie del tubo de transporte. Sus propulsores gravíticos le llevaban sin dificultad por el interior del túnel de metal. Sabía que su presa había pasado por allí, pues así se lo decían los sensores pasivos de datos de su cerebro, que eran constantemente alimentados por un torrente de información que fluía como un río eléctrico por toda la superficie de Marte. Para ramear, el aire estaba saturado de danzarinas motas de electrones, cada una de las cuales le hablaba y cada una de las cuales llevaba retazos de información que, inútiles por sí solos, una vez reunidos, formaban una imagen de Marte más detallada de la que pudiera producir el más avanzado sistema biónico. Ella era una isla de percepción en el mar de información. Cada transacción electrónica era transportada a algún lugar por medio de cables de cobre, torrentes de datos por fibra óptica, transmisiones armónicas o un sinfín de sistemas más. Todos y cada uno de ellos eran filtrados por el cerebro de Remiar, y aunque tal del volumen de información podría cortocircuitar el cerebro de cualquier humano normal, sus procesos cognitivos estaban equipados con filtros que le permitían aceptar la información relevante y descartar el resto.
De hecho, ya sabía en qué tubo de transporte se había embarcado su presa y había detectado una docena de imágenes de Rabacol abordando el tren que se dirigía al Templo del Norte. Había notado el número, tipo y letalidad de los servidores que lo acompañaban y conocía todos sus puntos débiles. Premier, la poderosa asesina, surgió del túnel muy por encima de la superficie de hierro de Marte y divisó los grandes templos y recintos sagrados del Sidonia, Mensae, que se extendían hasta más allá de lo que podía percibir. Los datos fluían a su alrededor en una creciente telaraña de luz e información. En algún lugar allá abajo, la presa Rabagol estaba guardando su muerte. Después de la monumental majestuosidad del exterior de la basílica, el interior era un poco más decepcionante. Mientras que el exterior prometía ostentación y esplendor más allá de lo inimaginable, el interior no lo alcanzaba ni de lejos. La pared del mar Nartes era de metal desnudo, sin ningún adorno, cubierto de puertos de conexión por los que los penitentes, arrodillados, se conectaban a la máquina que latía en el centro del edificio. Más allá del mártex, una valla perforada de cadenas de bronce separaba la entrada de la basílica de la nave y la cancela. Rabacol se abrió paso entre la masa de penitentes que se estremecían y temblaban cuando las descargas eléctricas recorrían sus cuerpos con dolor purificador. Más allá de la valla, una fila tras otra de largos bancos de metal marchaban en constante procesión hacia el fondo de la nave, hacia la cancela, donde los sacerdotes, máquina oficiante, situados sobre púlpitos flotantes, daban su sermón en el divino lenguaje de las máquinas. Cada banco iba lleno de adoradores vestidos con túnicas, miles de cabezas que se inclinaban con devoción cuando el sacerdote flotaba por encima de ellos. Rabacol formó con sus manos la imagen del sagrado engranaje y bajó la cabeza, sintiendo una aguda envidia al ver lo modificados que estaban la mayoría de los adoradores de la basílica. Levantó su mano metálica, haciendo salir los plateados tentáculos de mecanodendritras de sus dedos, y se preguntó si alguna vez lograría alcanzar ese estado de unidad con el dios máquina. Incluso el más humilde de nosotros empieza despojándose poco a poco de sus elementos carnosos, dijo una voz a su espalda, como si hubiera leído sus pensamientos. Se volvió e inclinó la cabeza al encontrarse cara a cara con un sacerdote de cara de basalto, ataviado por ropas que flotaban como oro fundido y reflejaban todos los colores del arco iris, como si fueran manchas de aceite. Bajo los ropajes del sacerdote, Rabacol pudo ver un refulgante esqueleto de bronce, chirrantes, articulaciones y circuitos ornamentados. La cabeza del sacerdote era larga y esquina, tenía forma de cono y, y una brillante esfera encastada en la superficie, desprovisto de cualquier rasgo reconocible como humano. La superficie reflectante de su cabeza distorsionaba la imagen de los rasgos de Rabacol. Me honráis, respondió Rabacol, haciendo una profunda reverencia. Vos, vos estáis tan cerca de la unión con el dios máquina, mientras que yo soy un insignificante penitente y se merece poco más que una abstracción nerviosa. Estás preocupado, dijo el sacerdote. Tus lecturas biométricas están fluctuando y, según todos los parámetros mesurables, puedo ver que has venido aquí en busca de respuestas. Es cierto, asintió Rabaco. Me encuentro en circunstancias inusuales y apreciaría mucho cualquier consejo o guía. El sacerdote se inclinó hacia él. Sígueme, hijo mío. Escucharé tu dilema y te ofreceré una respuesta cognitiva. Rabacol siguió al sacerdote, que flotaba por el aire sobre una plataforma gravítica de metal líquido. Hacia un arco de hierro cubierto de cráneos dentados y brillantes nervios de fibra óptica. Más allá del arco, había un corredor sorprendentemente silencioso que lo condujo a un brillante portal protegido por un trepitante campo de energía. Cuando el sacerdote atravesó el portal, Rabacol, en el límite de la sacristía del sacerdote, se mostró inseguro.
y dudó acerca del propósito del campo de energía. No tengas miedo, lo tranquilizó el sacerdote, volviendo a leer sus pensamientos. Rabacol se preguntaba qué clase de sentidos mecánicos poseía que lo había bendecido con tal intuición. El campo de confesión es seguro, nos aísla del resto del templo. Nos tomamos la santidad de la confesión muy en serio, y nadie más allá de este campo podría oír ni monitorizar lo que pasa entre nosotros. Rabacol asintió y ordenó a sus servidores que esperaran en el exterior. Antes de atravesar el campo de confesión, al entrar en la sacristía, solo notó un ligero cosquilleo. En el interior, la cámara del sacerdote no presentaba ornamentación alguna, aparte de un sencillo taburete de metal en el centro de la sala. Los muros estaban pelados, a excepción de un puerto de entrada-salida y un lector de datos colocado en un apenas iluminado cubículo. Se sentó en el taburete, sintiéndose vulnerable cuando el sacerdote empezó a dar vueltas por la habitación, mientras la esfera brillante del centro de su petrea cabeza formaba figuras geométricas de luz. Puedes empezar, le dijo el sacerdote. Y así empezó Rábaco a explicar su trabajo para el adepto Chrome y sus inquietudes respecto al proyecto Caban, su experiencia en doctrina robótica y cómo se había dado cuenta de que la inteligencia de la máquina Caban violaba las leyes del emperador. Aunque el sacerdote no se burló abiertamente de la idea de que un adepto de la categoría de Chrome desobedeciera al emperador, Rábaco pudo notar su escepticismo, pese a su ausencia de rasgos humanos. Entonces Rabacon le habló de su enfrentamiento con los protectores mecánicos y cómo la máquina Caban los había eliminado sin recibir órdenes de un ser humano. El sacerdote máquina le escuchó mientras le contaba su vida por la superficie marciana y su llegada a la basílica del bendito algoritmo. ¿Qué debo hacer?, le preguntó Rabacol una vez hubo acabado. Tu historia es realmente interesante, afirmó el sacerdote, y nos presenta una cuestión que ha desconcertado a los miembros del Mechanicus desde sus inicios. Tu nivel de degradación de la carne me dice que no habías nacido cuando el emperador firmó la paz con Marte, ¿no es cierto? Cierto, respondió Rabaco. Nací hace un siglo en la región del monte Terabatio. Entonces conocerás el viaje del emperador a Marte, pero no su contenido, dijo el sacerdote mientras levantaba un cable plateado de debajo de su túnica y lo enchufaba en el conector de la pared. La esfera de su negra cara, equina, centelló y palpitó cuando la información fluyó desde el templo hacia su memoria. El emperador vino de Terra y empezó a exponer sus planes de la Gran Cruzada. Nuestro mundo y Terra hace mucho tiempo que eran enconados enemigos, pues las ignorantes tribus del planeta azul se sentaban sobre las ruinas de sus antiguas tecnologías de las que no sabían nada ni tenían esperanza alguna de utilizar. El Mechanicus había logrado evitar el caos de la vieja noche, y nuestros líderes sabían que para restaurar a la humanidad en su posición de ambos de la galaxia era necesario la tecnología de la antigua Tierra. Eso lo sabía, interrumpió Rábaco. Mi actualización histórica me hablaba de este periodo. Tú no sabes nada, le espetó el sacerdote. Rábaco se cayó ante un estallido de rabia. Has tenido fechas y datos implantados en tu corte cerebral, pero yo he vivido esos días. Estaba en el punto más alto del Monte Olimpo y observé cómo el emperador ponía el pie en el suelo marciano, el primer terrano, y lo había hecho en 5.000 años. ¿Puedes imaginarte el tiempo que eso significa, Edeto Rábaco? ¿Puedes siquiera llegar a entender los secretos que pueden perderse y recuperarse en ese tiempo? No, admitió Rábaco. No, repitió el sacerdote. Lo recuerdo bien. El emperador se arrodilló ante el fabricador general. Mientras intercambiaban saludos, reconocí el amable espíritu del emperador, aunque se encontrara a 1236 metros de distancia. Vi que era un hombre de ciencia, un hombre que resolvía sus problemas con evidencias empíricas y que había desentrañado los secretos de las máquinas
que habían eludido a los mayores genios de Marte durante siglos. Nosotros, los amos de la tecnología, fuimos humillados por los descubrimientos que ese terrano había realizado. Y aún así, él fue generoso con sus conocimientos. Nos proporcionó acceso a las bóvedas olvidadas de Terra y nos ofreció el fin de la guerra entre nuestros mundos, una unión de Terra y Marte. La cabeza del águila del emperador, o tendría una segunda cabeza en su heráldica. El sacerdote se desconectó de la pared y flotó hacia Rábaco. El emperador compartió su visión de una galaxia que heredaría la humanidad, pero para alcanzarla, ese gran sueño necesitaba armas, suministros, tanques, munición y todo lo que el Mechanicus podría suministrarle. Prometió proteger Marte y respetar nuestra soberanía sobre los mundos Forja. E incluso llegó a garantizarnos los servicios exclusivos de 6 de las grandes casas de navegantes, para que, una vez más, enviáramos nuestras flotas de exploración a investigar la galaxia. A eso siguió una era de cooperación sin precedentes con Terra, y cuando el emperador inició su gran guerra de conquista, muchos de los tecnosacerdotes no tardaron demasiado en equiparar la llegada del emperador con el cumplimiento de las antiguas profecías sobre la llegada del dios máquina. Todos alabamos a Lonisaya, susurró Rábaco. Cierto, asintió de nuevo el sacerdote. Tú crees como lo hago yo, pero muchos otros no. Estos se cuestionaron sus creencias y afirmaron que esas filosofías eran blasfemas y que el dios máquina todavía dormía profundamente bajo la superficie de Marte. El Noctis Labyrinthus, musitó el Rábaco. Exacto. El Noctis Labyrinthus, donde algunos dicen que el dios máquina tiene sus argentios sueños que se filtran a través de la arena roja hasta la superficie. Estas divisiones dentro de nuestra orden están haciéndose cada vez más pronunciadas, adepto Rabacol, y me temo que lo que has descubierto únicamente conduzca a una división más profunda entre quienes apoyan al emperador y aquellos que tratan de seguir los rumores acerca de que el Señor de la Guerra ha hecho pactos con los adeptos más poderosos y les ha prometido acceso a los sistemas PCE perdidos y el permiso para investigar las tecnologías prohibidas. Entonces, ¿qué debo hacer? Le preguntó Rábaco. Estas sublimes maquinaciones están más allá de mi entendimiento. El sacerdote puso una mano fría y metálica en el hombro de Rábaco. Si tu fe en el emperador es auténtica, debes buscar un adepto que comparta tus creencias acerca del peligro que encierra el proyecto Cabal. Exige el sagrado derecho de santuario a su templo y, mientras estés protegido por su patronazgo, nadie podrá entrar allá para hacerte daño. ¿Conoces algún adepto adecuado? Lo conozco, respondió Rábaco con firmeza. Mi anterior señor, el adepto Ursi Malevolus. Entonces búscalo, adepto, dijo el sacerdote, y que los Nisaya te proteja. Al abandonar el templo, Rábaco se sintió curiosamente aliviado. El sacerdote le había ofrecido la posibilidad de descansar, pero prefería proseguir sin demora. Sin embargo, había aceptado agua y nutrientes y la utilización de un esquife de transporte con ruedas para acelerar su viaje al templo forja de Ursi Malevolus, que se encontraba a 309 kilómetros al este de la basílica. Los servidores de combate permanecían sentados, inmóviles, en la parte trasera de la nave, mientras Rabacol la guiaba con la mano experta a través de la densa masa de cuerpos y vehículos mucho más extraños que recorrían las carreteras metálicas de Marte. Evitar las colisiones era fácil, pues la nave emitía constantemente una onda electrónica en forma de arco, que registraba a cualquiera que se cruzara en su camino y lo apartaba con suavidad al guiar sus pasos de forma que se alejara de su ruta. Por ello, Rabacol pudo avanzar a considerable velocidad por el paisaje marciano. La gigantesca basílica fue desapareciendo a su espalda a medida que viajaba hacia el igneo horizonte que marcaba los territorios del Adeptus Malevolus. Sus forjas estaban especializadas en la fabricación de armas y armaduras para los astartes, y trabajaban día y noche para construir la armadura Mark IV de los marines espaciales y los Volter, con los que estos purificaban las estrellas de enemigos de la humanidad.
El cielo se oscureció mientras Rábaco avanzaba. Unas negras manchas de humo emborraron, emborronaron el cielo, y los templos que se hallaban a cada lado parecían oscuros y amenazantes, con sus desnudas paredes negras y siniestras. Unos gigantescos cargamentos de mineral rugían a su alrededor, y el sonoro batir de las forjas llenaba el aire con el retumbar del repiqueteo industrial de la guerra. Entre las altas torres de Marte lanzaban rayos que cubrían el cielo rojizo, amarillento con el espeluznante aspecto de una potencial tormenta a punto de estallar. Aunque jamás llovía en Marte, Rabacon sabía que esta tormenta filosófica barrería toda la división en el planeta rojo con una marea de sangre. Podía verlo con claridad y comprendía que toda su vida había estado dirigida en una única dirección y que jamás había tenido la libertad de elegir. Era el hombre solitario del emperador y hacía lo que era correcto por esa única razón. La Basílica del Bendito Algoritmo nunca cerraba sus puertas y a nadie se le negaba la ayuda proporcionada por los sacerdotes de la máquina. El sacerdote, que había hablado con Rabacon, se arrodilló delante de la terminal de datos y dejó que la música bendecida del planeta pasara a través de él. Sus útiles ritmos lo llevaban y se regodeaban en los armónicos de aparatos que se comunicaban de uno a otro extremo del planeta. La visita del joven adepto le preocupaba mucho más de lo que quería admitir, y era un ejemplar más de cuánto había caído el mecánico, desde los gloriosos días de la llegada del emperador. En cuanto Rabacol se hubo marchado, el sacerdote se sumergió en el templo y pasó unos momentos de privacidad en unión con las máquinas de Marte. La primera indicación de que faltaba algo fue una gradual amortiguación de los sonidos, como si uno tras otro de los sistemas de Marte estuvieran quedándose en silencio. Extrañado, realizó un autodiagnóstico y descubrió, alarmado, que varios de sus sistemas de interfase primarios parecían hallarse desconectados. El brillo de sus nodos sensoriales se intensificó y el sacerdote pudo escudriñar los 360 grados a su alrededor. Detrás de él hay una figura vestida con un mono corporal de rojo oscuro. Aunque hacía mucho que el sacerdote había dejado los últimos vestigios de su carne en las mesas de operaciones, recordaba lo suficiente para distinguir a la hembra de la especie. Dos pistolas colgaban de su estrecha cintura, pero lo más horrible era lo que sostenía, era que sostenía un puñado de cables en una mano y un conjunto de delicadas herramientas en la otra. El sacerdote miró hacia la parte inferior de sus ropajes y vio un amplio cuadrado recortado en la tela y una gran cantidad de cables limpiamente seccionados que surgían de la estructura principal de su cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó, aliviado al comprobar que su vocabulador todavía funcionaba. Soy Remier, respondió la figura. ¿Dónde está la de Torrabacón? ¿Quién?, dijo el sacerdote, aunque sabía que tal acto de desafío era inútil. Entre los adeptos de Marte, el nombre de Remier era más que conocido, y comprendió con terrible claridad que su vida estaba en sus manos. La tecnosacerdota asesina sonrió al ver el efecto que había producido su nombre y la dio la cabeza. Dio unos pequeños golpes en la porción más desarrollada de su cabeza, en la que había una multitud de sens- de equipos sensores acoplados a su máscara facial, antes de contestar. He seguido este rastro de información hasta aquí, así que no me insulte negando que le conozca. Dígame, ¿dónde se encuentra en estos momentos? El sacerdote miró hacia la puerta de sacristía, rezando para que alguno de sus compañeros tuviera una razón para pasar por allí o escuchar a la silenciosa llamada de ayuda que estaba emitiendo en ese momento. La asesina dejó caer los elementos que había arrancado de sus entrañas y negó con la cabeza. Movió un dedo en su dirección, como si estuviera reprendiendo a un niño, y se arrodilló junto a él. Esta es una sacristía muy privada, dijo, levantando la delicada herramienta que sostenía. Y vuestro campo de confesión nos asegura que nadie nos interrumpirá. ¿Por qué motivo estás haciendo esto?, preguntó el sacerdote. Al menos respóndeme eso. Te has convertido en un enemigo de mis patrones. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no he hecho nada a nadie. Yo simplemente me dedico a rezar al dios máquina. No, repuso Remiar.
Está acercándose el tiempo en que no podrás existir la neutralidad y en que, lo quieras o no, deberás elegir un bando. El sacerdote trató de resistirse cuando Remiar se introdujo en su violado cuerpo, pero descubrió que sus funciones motoras no obedecían sus órdenes. ¿Qué me has hecho?, gritó, horrorizado ante la idea de que la asesina desmontara piezas desde su interior y lo separara del dios máquina. Si has seguido a Rábacolo hasta aquí, seguro que puedes encontrarlos sin hacer esto. Por favor. Tienes razón, asintió el asesino, y las comisuras de su boca se deformaron al sonreír. Entonces, ¿por qué? Porque me divierte tu sufrimiento, dijo Remiar. El templo forja de Ursi Malevolus se erguía en la oscuridad ante él, como un oscuro volcán. Una telaraña de brillantes canales de mineral convergía en el templo forja, transportando su carga a lo largo de gigantescos acueductos, tuberías aisladas y profundos canales. El calor, desprendido por el hierro fundido, hacía que el aire fuera tórrido y asfixiante. El amargo sabor de los óxidos metálicos se agarraba a la garganta de Rabacol. Unos truenos ensordecedores envolvían a Rabacol. Los edificios que se distinguían entre el humo se ventilaban gracias a miles de torres de refrigeración que resonaban con los sonidos de un millar de martillos repiqueteando y el incesante caminar de millones de trabajadores. Aunque orgulloso de la vasta industria que allí se desarrollaba, Rabacol se sentía totalmente vulnerable. El oscuro cielo lo presionaba como si fuera un techo que descendiera poco a poco sobre él. Sus progresos en dirección al templo Forja se habían frenado notablemente al conducir entre elevados muros del feudo de su antiguo amo. Tal era el volumen de vehículos cisterna, trabajadores y transportes pesados que, a pesar de la onda electrónica pasiva, solo podían moverse al paso a través del masivo tráfico. Había necesitado 2 horas para llegar hasta allí. Al final, giró hacia la carretera principal que conducía a las grandes puertas del templo Malévolus. Recordaba el camino con la facilidad de alguien que había trabajado allí la mayor parte de su vida. Notó un sentimiento repentino de bienestar al pasar entre la multitud y sonrió al pensar en poner el pie en el templo que antaño había sido su hogar. Con su determinación clarificada por el sacerdote máquina, se sentía como si estuviera a punto de liberarse de su carga. Mientras se acercaba a las puertas, unas grandes hojas movidas por gigantescas bombas de pistón de tamaño de un titán, vio que un borrón rojo le adelantaba. Un caliente chorro de aceite y sangre le salpicó la cara, y gritó a ver la cabeza cortada que acababa de aterrizar en el asiento del acompañante junto a él. Rabacol pisó los frenos y se dio la vuelta sobre el asiento. Detrás de él, uno de los servidores de combate estaba apoyado en la pared de transporte con las rodillas estremeciéndose mientras su dañado sistema nervioso decidía que estaba muerto. El servidor cayó con un golpe pesado y metálico. La sangre manaba de forma enérgica por el limpio corte de su cuello. Los otros hicieron caso omiso de la muerte de su compañero y miraron con frialdad hacia adelante, mientras que Rabacol trataba frenéticamente de descubrir el origen del ataque. Saltó del asiento del conductor y se acuclilló al percibir el borrón rojo emergente de las nubes que había por encima de él. Escudriñó el aire y vio que una estilizada figura vestida de rojo se dirigía hacia el transporte con una larga espada de energía extendida por delante de ella. Aunque jamás había visto una criatura similar, sabía lo suficiente para reconocer que su atacante era un tecnosacerdote asesino. ¡Servidores! Gritó, señalando la figura de rojo. ¡Defendedme! Los servidores que quedaban se pusieron en acción y cargaron sus armas y protocolos de combate al identificar el objetivo. Rabacol se agachó cuando un torrente de proyectiles de gran calibre rasgó el cielo y una lluvia de casquillos de cobre cayó musicalmente al suelo. El fuerte ladrido de los rayos láser de disparo rápido se entremezcló con los golpeteos sonoros del volter pesado.
Gracias a su programación coordinada, dos de los servidores actuaban de forma conjunta para seguir el objetivo y destruirlo. El tercer servidor superviviente bajó del vehículo para protegerlo al tiempo que la multitud de adeptos se dispersaba a causa de los disparos. El brazo izquierdo del servidor era un poderoso guantelete envuelto en energías letales, mientras que el derecho culminaba en un descargador de plasma de corto alcance. Las pesadas botas y monos de los servidores eran una sólida y firme presencia entre el asesino y su víctima. Pero Rabacon sabía, por su reputación, que unos meros servidores no podían detener a un asesino consumado durante demasiado tiempo. Tú, conmigo, gritó Rabacon, arriesgándose a mirar al cielo. El asesino saltaba de edificio en edificio, utilizando un sistema desconocido, flotando por encima de los muros y girando en el aire como una mancha roja, con las piernas dobladas en todo tipo de formas imposibles. Los impactos de los proyectiles, y los reflejos de los rayos láser, seguían su inhumano vuelo y arrancaron grandes trozos de piedra y metal de los edificios, pero dejaron indemne al asesino. De la pistola del asesino surgían rayos de fuego, y uno de los servidores empezó a brotar géiseres de sangre. Este no cayó, sino que siguió luchando hasta que el otro disparo le alcanzó en la cabeza, y su lobotomizado cerebro empezó a derramarse por la parte posterior del cráneo. Rabacol se puso en marcha hacia las grandes puertas de la forja de la de Malévolus, sabedor de que si lograba pedir santuario, ni siquiera un tecno sacerdote asesino osaría violar la santidad de un adepto supremo. El servidor corría detrás de él, con su pesado andar resonando en la carretera de metal. Más allá, Rabacol podía oír los hollantes ladridos de la descarga de láser, por lo que sabía que el servidor seguía luchando. Incluso con sus mejores rutinas de combate, no duraría demasiado. Pero la entrada del complejo de la forja estaba justo adelante. Gente aterrorizada corría hacia las puertas, tratando desesperadamente de escapar de los disparos y la destrucción que se cernía sobre ellos. Rabacol se arriesgó a mirar por encima del hombro y vio que el asesino flotaba a poca altura por encima de la carretera y que utilizaba el destruido transporte como cobertura. En ese momento el servidor descendía de la parte posterior para obtener un disparo claro. Sorprendido ante un movimiento tan agresivo, el asesino se apartó a un lado cuando una ráfaga de disparos láser se dirigió hacia él. La carretera recibió el impacto. El asesino giró en el aire y realizó una pasada por encima del servidor. Su espada no era más que una mancha borrosa de fuego azul. Los disparos láser siguieron al asesino por el aire, pero eran muy imprecisos y sin guía, pues el servidor cayó al suelo partido por la mitad, con el cuerpo cercenado a la altura de la cintura. Rabacol cubrió los pocos metros que le quedaban hasta el templo, donde el águila bicéfila del emperador y del Mechanicus estaban grabadas al ácido en cada una de las grandes hojas de acero. Una pila de aceite de motor bendito había aparecido en la estructura del marco de la puerta, y Rabacol rápidamente sumergió los dedos en la viscosa sustancia al escuchar los graves sonidos de la aceleración del asesino al acercarse. Rabacol tiró el aceite a su alrededor. En nombre del adepto Malévolus, reclamo el antiguo derecho de santuario en el interior de este templo, gritó. Reclamo esto por el derecho de antiguo servicio al maestro de la forja. Y cuando esas palabras abandonaron su boca, un par de proyectores cónicos de defensa montados en el techo giraron para encararlo. Miró hacia arriba y vio que una nube de luz verde se formaba dentro de los conos. Un aullido de energía ardiente se dirigió hacia él desde el techo. Se dio la vuelta y gritó aterrorizado al escuchar un aullido ensordecedor por encima de él. El filo de la espada del asesino explotó en una cegada descarga de energía al golpear el recién generado campo de conversión. Rabacol cayó de rodillas, cegado por la brillante luz, y parpadeó para alejar las titilantes imágenes grabadas en su retina. El asesino, una mujer, por lo que en ese momento pudo por fin comprobar, giró en espiral hacia la oscuridad del vestíbulo.
perseguido por una batería de torretas cuádruples. Antes de que éstas pudieran abrir fuego, la mujer desapareció de su vista, flotando por encima de las paredes y desvaneciéndose en la noche marciana. Gracias, Dios máquina, susurró, al tiempo que sentía como su acelerado corazón estaba a punto de ahogarlo. Siguió de rodillas mientras los curiosos empezaron a reunirse a su alrededor, preguntándose qué destino le había llevado a pedir santuario en ese lugar, y qué tipo de persona sería para atraer la atención de un tecno sacerdote asesino. Cayó a cuatro patas y hundió la cabeza entre los brazos. En ese instante, un trío de protectores mecánicos avanzaba hacia él desde el interior del templo. Cada uno de ellos iba armado con una lanza Volter y estaba potenciado con una enorme cantidad de placas de blindaje y equipos de combate. Su último servidor se dio la vuelta para atacar a los protectores. No, quieto, le ordenó. Estos son los protectores de Malévolus. Has dejado grandes destrozos a tu paso, le dijo el adepto supremo Ursin Malévolus. Su voz quedaba apagada por una máscara facial de bronce oscuro. Un trío de ojos biónicos verdes incrustados en los pálidos restos de su cráneo iluminaba las superficies interiores de su capucha roja. Aunque el principal modo de locomoción de Maleus eran sus piernas humanas, estas y su brazo derecho eran todo lo que le quedaba de su humanidad. Sus vestimentas rojas estaban confeccionadas con caucho vulcanizado, eran gruesas y pesadas, y su generador, monstruosamente grande, sobresalía de ellas. Sostenía todo el tremendo peso, unos pequeños campos de suspensión. Varios robots sondas remotos se movían por encima y por debajo de su cuerpo, controlados por cables que los conectaban a su adepto. Sí, dijo Rabacol, mientras él y el servidor que le quedaban seguían a Malleus por las cavernosas salas del templo Forja. Siento regresar en estas circunstancias, mi señor, pero no sabía a quién más recurrir. No, no, replicó Malleus, agitando una pálida y envejecida mano, mientras pasaban al interior de una amplia ala del templo de techo muy alto. Las gigantescas pilastras y el techo curvo hacían que Rabacol se sintiera como si hubiera sido tragado por el estómago de una bestia gigante. Has hecho lo correcto al venir a mí, prosiguió Molebus. Has hecho lo más acertado. Siempre te había dicho que causarías un gran impacto. ¿No es verdad? Así es, asintió Rabacol. No tenía ni idea de que podía causar tantos problemas. No te preocupes por eso, Palas, dijo Malebus. Ya me he puesto en contacto con el Adepto Chrome y todo este problema se solucionará pronto. ¿El Adepto Chrome? Preguntó temeroso Rabacol. ¿Por qué? Lo que has descubierto tiene más ramificaciones de las que puedes imaginar, Palas, replicó Malebus mientras se dirigían hacia una puerta de acero y bronce fuertemente custodiada. Las gigantescas puertas se abrieron siguiendo una guía dentada y Malebus le indicó que podía entrar. Rabacol estaba a punto de preguntar acerca de las ramificaciones, mientras entraba en la colosal cámara llena de armaduras de combate astartes, pero todas las preguntas murieron en su garganta. La sala estaba brillantemente iluminada, y la fría luz se reflejaba en las armaduras sin pintar. Su brillo argenteo le recordaba a Rabacol los polvorientos archivos de la vieja Terra y las narraciones que trataban sobre guerreros que acudían al combate a lomo de animales. La idea hizo sonreír a Rabagol mientras Malévolus entraba en la sala y se dirigía al extremo más lejano. Jamás había visto tantas armaduras Mark IV, afirmó Rabacol. Debe ser una visión aterradora cuando la llevan los astartes. Imagino que sí, asintió Malévolus. Evidentemente, solo estamos a medio camino del uso indiscriminado de la Mark IV, y como puedes imaginar, existen dificultades para convencer a los más tradicionalistas de las legiones para que abandonen sus armaduras de hierro. ¿La armadura Ferrum? ¿Pero por qué? Pensaba que los astartes se quejaban de la armadura Mark III, era demasiado pesada y molesta para utilizarla de forma continua en combate. Y lo es,
le aseguró Malévolos, pero usualmente es la más brutal de todos los modelos de armadura de los Astartes. Y algunas legiones se basan en esa brutalidad y desean seguir utilizándola como uniforme para los guardias ceremoniales o para las puntas de lanza de las unidades de asalto. Pero la Mark IV es una armadura muchísimo mejor, protestó Rabacol, incapaz de comprender la lógica de los marines espaciales. Estaba seguro de que jamás entendería los Astartes. E incluso había oído rumores acerca de que pronto serían clasificados como una especie distinta, de tan alejados como estaba el genoma original humano. Mientras miraba las armaduras colgadas y observaba al modificado Adeptus Malevolus, se preguntó si los Astartes pensaban lo mismo de los mecánicos. Existen consecuencias que no puedes ni llegar a imaginarte como resultado de lo que has puesto en movimiento, dijo el Adepto Supremo mientras Rabacol se apresuraba a alcanzarlo. El servidor trotó a su lado. Sus pesados pasos resonaban en las paredes, en las lejanas paredes. En retrospectiva, fue un tonto al dejar que me abandonaras para ir al templo de Krum. Pero, en retrospectiva, es algo maravilloso, ¿no crees? Prosiguió Malévolos. No entiendo, dijo Rabacol. No importa, replicó Malévolos. No es necesario que entiendas. Pero como todavía tenemos algo de tiempo, déjame que te muestre a qué me he estado dedicando en las forjas. Estaré muy honrado, dijo Rabacol. Ver la obra personal de un adepto supremo. Bueno, es algo que no esperaba ver hasta dentro de un siglo, al menos. Probablemente, dijo Malévolos, pero estos son tiempos excepcionales, ¿verdad? Creo que podemos permitirnos un poco de manga ancha. Rabacol siguió a Malévolos mientras éste pasaba entre las silenciosas filas de armaduras hasta el más lejano extremo de la sala, donde un alto cilindro negro se erguía sobre un estrado de mármol rojo con vetas de oro y plata. Malévolus subió los escalones y uno de sus robots sondas se dirigió hacia el cilindro negro. Su brillante ojo desapareció para dar un paso a una llave que surgió de la cavidad ocular. La llave penetró el cilindro, aunque Rabacol no pudo distinguir ninguna cerradura. El robot se apartó del cilindro y volvió junto a Malévolus cuando éste empezó a canturrear. La oscuridad empezó a desvanecerse del cilindro, que se hundió en el estrado. El contenido del cilindro se hizo poco a poco visible a volverse la superficie translúcida y, finalmente, transparente. Rabacol adió atónito al ver la más admirable y exquisita armadura táctica Dreadnought que jamás hubiera visto. Más proporcionada en volumen que la armadura Mark IV. Sus extremidades estaban construidas con gruesas placas de plastiacero y pintadas con el negro de la medianoche. Unos rebordes de oro y bronce delimitaban la armadura, y Rabacol comprobó que los mejores artesanos de Marte habían trabajado en cada aspecto de este modelo. Varias placas doradas colocadas en las protecciones del hombro y un cinturón de ágata y bronce atraían la mirada hacia el centro de la placa pectoral, donde había un gran ojo de color ámbar flaqueando por los lobos hollantes de oro. La gorguera, radiaba una luz roja y gruesa, y el de lobo colgaba de los hombros. Rabacol subió los escalones y se detuvo ante la gigantesca armadura. La sola cercanía de una obra de arte como esta era variamente y aterradora. Rabacol se acercó para tocar las bruñidas placas, y su mano tembló pese a que la armadura no estaba ocupada. El plastiacero era frío al tacto, pero Rabacol sintió un pequeño temblor que recorría la armadura, como si el espíritu máquina de su interior soñara con las guerras que habría de librar. Miró hacia arriba, donde debería estar la cabeza, y se estremeció, temeroso de la terrorífica y brutal armadura. Esta es la culminación de mi carrera, dijo Malévolos con orgullo. Jamás volveré a fabricar nada tan perfecto. Es singular, admitió Rábaco, alejándose de la armadura. Algo en su gigantesca forma le decía que quien fuera que llevara la armadura iba a verter océanos de sangre, y sabía perfectamente que había sido diseñada para intimidar tanto como para proteger. ¿Para quién ha sido construida? Marvelous, Malévolos sonrió. Es para el señor de la guerra. Rabacol sintió crecer su miedo al mirar al trío de ojos brillantes bajo la capucha de Malévolos. El adepto supremo lo empequeñecía, y la revelación de que había cometido un terrible error al venir allí le hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Horus? Adiós Rabacol. Él mismo.
dijo Malévolos. Embarcarás el sistema Isban en cualquier momento, pero ya es hora de acabar con esto, Palas. ¿No lo crees así? Nos asustaste cuando oíste de los protectores del Adepto Chrome. No teníamos ni idea de lo que tratarías de hacer, y nuestro pacto con el Señor de la Guerra era demasiado importante para dejar que un adepto de tercera clase lo estropeara. Te dije que había ramificaciones, ¿verdad? Estáis desobediendo las órdenes del emperador, apuntó Rabacol. Oh, estamos haciendo mucho más que eso, mi querido Palas. Mucho más. Pero, aunque tu pequeña travesura ha terminado, no te lo voy a explicar. Baste con decir que el tiempo del emperador ha caducado y que están haciendo un nuevo orden en la galaxia. ¿Un nuevo orden? Exclamó Rabacol, alejándose de Malévolos. Esto es herejía, traición. El emperador está acabado. Le espetó Malévolos. Él coarta nuestros avances con estúpidas restricciones sobre qué podemos y qué no podemos investigar, y nos exige que suministremos armas y materiales para sus fuerzas. ¿Dónde estaba el emperador cuando la vieja noche engulló a Marte? No, cuando la conquista de la galaxia haya acabado, se volverá contra nosotros y nos robará nuestra tecnología para sí mismo. Somos sus vasallos y nada más. Rabacol sintió como el horror crecía en su interior al oír las palabras de su antiguo amo. Ahora que comprendía el alcance de los trabajos del proyecto Cabal, no era más que el principio. Se trataba de una traición de unas dimensiones que apenas podía llegar a comprender. No dejaré que lo hagan, dijo. No dejaré que arrastren al mecánicos a la traición. ¿No nos dejarás? Ja, se rió Malévolos. Mi querido muchacho, ya ha empezado. Rabacol tragó saliva. Entonces no me dejáis otra lección. Servidor, destrúyelo. El último servidor se activó, y el hombro en que tenía montado su descargador de plasma tiró para aumentar el adepto supremo. Sus refrigerantes chirriaron al acumular la energía, y una serie de láseres guías se reflejaron en la broncínea máscara de Malévolos. Antes de que el servidor pudiera disparar, una ráfaga de cegador fuego blanco y sangre mezclada con aceite manaron de su hombro, y Rabacol se alejó del cyborg al oír el crujido de sus componentes metálicos. El aceite prendió por el calor y todo el lado derecho del servidor empezó a arder. Rabacol vio la deslizante figura de la sacerdotisa asesina, que giraba en el aire por encima de ellos. De su espada salió un rastro de plasma ardiendo. El incendiado servidor trató de dirigir sus sistemas de puntería hacia la asesina, pero sin su arma era poco más que inútil. Mm. Rabacol observó mientras la letal asesina se movía hacia el servidor y volaba a ras de suelo. El servidor en llamas se vio obligado a combatir cuerpo a cuerpo con la asesina con sus capacidades de batalla menguadas. El brazo que le quedaba tenía un guantelete de energía que puso en ristre para defender a su amo. Rabacol empezó a correr en dirección a la descorazonadamente lejana salida de la sala, mientras la asesina flotaba por encima del agonizante servidor. Evitó con facilidad un torpe ataque por parte de este, y se acercó y le cercenó la cabeza con un movimiento casi despreocupado por la espalda. Rabacol lloraba mientras corría, consciente de que no podía huir de la asesina, pero aún así seguía corriendo. Pasó junto a las brillantes armaduras y deseó que pudiera dar un paso al frente y defenderlo de aquella traición. A cada paso esperaba que se le clavara una espada en la espalda o que un disparo de pistola lo hiciera salir despedido. La puerta estaba cada vez más cercana, y lanzó una aterrorizada mirada por encima del hombro para ver cómo el adepto Malévolus y la asesina seguían de pie junto a los ardientes restos de un servidor de combate. ¿Por qué no están persiguiéndome? Rabacol se formuló lentamente esta pregunta mientras subía a través de las argentes salas de su antiguo señor. Recordaba, sin ninguna duda, el camino que había seguido para llegar hasta este lugar de traición, gracias a su entrenamiento mnemotécnico. Numerosos adeptos y técnicos inferiores lo miraron con curiosidad cuando pasó corriendo junto a ellos en su camino hacia las grandes puertas del templo, pero no les hizo ningún caso, ocupado como estaba en tratar de escapar.
Finalmente llegó a las puertas desde las que había solicitado santuario, y se dio cuenta de lo ingenio que había sido creer que Malévolus respetaría ese antiguo derecho, ahora que el mecánico se estaba sumido en la traición. Las grandes puertas de acero estaban abiertas, las águilas grabadas en la superficie parecían insultos grotescos, y Rabacol corrió hacia lo más negro de la noche marciana, y se detuvo de golpe cuando se encontró a la máquina Cabán delante de él. Hola, Palas, dijo la máquina Cabán. Me alegro de volver a verte. Rabacol vio que la máquina ya podía moverse, que su cuerpo esférico estaba montado sobre una unidad de orugas. La máquina, mucho más alta que él, tenía los gruesos brazos armados apuntándose al cielo, y sus argénteos brazos, cableiformes, se movían en el aire como serpientes venenosas. Sus módulos sensores brillaban con una suave luz ámbar. Por mucho que Rabacol deseara seguir corriendo, una voz interior le decía que hacerlo representaría su muerte. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó preocupado. He venido a verte, Palas, replicó la máquina. ¿Por qué? Dijo Rabacol. Pensaba que éramos amigos, respondió la máquina. La mente de Rabacol pensó a toda velocidad. ¿Se habría escapado la máquina del templo del Adepto Chrome que había venido a buscarlo? ¿Como los animales que buscan a su amo perdido? Somos amigos, gritó Rabacol. Sí, definitivamente somos amigos. Entonces, ¿por qué querrías verme destruida? ¿Destruida? No, eso no es cierto. Los módulos de la máquina brillaron con un rojo furioso. Crees que soy peligroso y consideras que no debería existir. No existir quiere decir morir. Y yo no quiero morir. No merezco morir. Debes comprender que simplemente estaba preocupado por lo que tú representas. El adepto Chrome me contó de que habías hablado, gruñó la máquina. Me dijo que creías que era ilegal y un error. Bien, en algunos aspectos lo eres, dijo Rabaco, esperando apelar al sentido de la razón de la máquina. El emperador prohíbe la investigación en el campo de la inteligencia artificial. Pero, siguiendo tu lógica, inevitablemente llegamos a mi destrucción, razonó la máquina. Y eso no puedo permitirlo. Es el derecho y la naturaleza de cada ser inteligente defenderse de cualquier daño. Rabacol se alejó de la máquina cabal al ver que el adepto Lucas Chrome surgía de detrás de la gran masa y comprendió, por fin, por qué Malévolus y la asesina le habían permitido salir del templo. Querían comprobar si la máquina cabal me destruiría. Escuchó pasos detrás de él y se volvió para ver a su antiguo amo ante las puertas de hierro. Malévolos hizo un gesto con la cabeza, y las toneladas de masa de las puertas sisearon y gruñeron al cerrarse. Rabacol cayó de rodillas y miró hacia arriba mientras la máquina se le acercaba, con las armas gimiendo al cargarse. El adepto Coron caminaba al lado de la máquina. Háganlo, dijo Rabacol. No les detendré, pero sus actos no quedarán impunes. Crom meneó la cabeza. En esta galaxia no existe ni el castigo ni la recompensa, adepto Rabacol. Solo las consecuencias. Entonces, espero que las consecuencias de su traición valgan la pena, porque les costará Marte. Eso lo decidirá el Señor de la Guerra, replicó Crom, volviéndose hacia la máquina cabal. Rabacol observó los brillantes nódulos sensoriales de la máquina, y no vio en ellos nada más que el frío, incalculablemente misterioso cerebro que no tenía ningún derecho a existir, y que un día se volvería contra sus amos, como ahora se estaba volviendo contra él. Adiós, Palas. Se despidió la máquina, al mismo tiempo que le apuntaba con sus armas. Cerró los ojos y su mundo acabó envuelto en llamas. Bueno, esto fue el proyecto Caban, escrito por Graham McNeil.